mujeres entraran a las universidades ya masivamente, el profesorado como una alternativa que se veía bien, ¿no? El magisterio tan femenino, María Jesús Alvarado, la primera que defendió los derechos de las mujeres cívicos y políticos, y bueno, ya en adelante la mujer en la polis, en la política, estudiando, trabajando y aportando sus energías al país, a este Perú que es de todos, y en donde, como se ha señalado ya, quedan muchos retos, tanto en la violencia como en la educación, como en esta jornada que se tiene que pasar en las casas y la mujer regresa de trabajar y tiene que seguir trabajando. Y finalmente este éxito de muchas mujeres que a veces les cuesta caros. Yo conozco mujeres, tanto ejecutivas como de comedores populares, que al salir de las casas, unas para trabajar en sus empresas y otras para trabajar por la organización del comedor popular, fueron abandonadas por sus esposos. Falta mucho por cambiar en la mentalidad y creo que una fecha como hoy es una oportunidad para recordarlo y tomar nuevas decisiones. Muchas gracias. Gracias, doctora Margarita Segarra, historiadora de la familia y género en nuestro país. Vamos a invitar seguidamente en este programa de la 65ª sesión de la Cátedra Perú, la exposición del doctor Hernando Clavijo Vergara. Él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El tema que va a abordar es justamente agenda pendiente en violencia contra la mujer. Doctor Hernando Clavijo, por favor. Muchas gracias. Un honor para Naciones Unidas y en particular para el Fondo de Población compartir con ustedes. Mil gracias, don Hugo, por esta invitación de la Cátedra Perú. Mil gracias a las autoridades del Congreso, las autoridades también del sector ejecutivo, representado aquí por don Miguel Ángel, del Ministerio de la Mujer. Y bueno, todos los colegas que nos acompañan hoy para continuar avanzando en esta tarea de promover los derechos de la mujer. Hemos preparado una presentación PowerPoint, pero no sé si se alcanza a ver, Melissa, si podemos agrandar un poco la imagen. Se está repartiendo, creo, a todos les dieron una carpeta, Melissa. ¿Se ha repartido la carpeta? Bueno, entonces van a encontrar en su carpeta este cuadrito. Son 3 páginas que vamos a tratar de seguir todos juntos como en la escuela. Si no, lo vamos a ver aquí reflejado en la pantalla. El mensaje que el Fondo de Población quiere compartir con ustedes es muy sencillo. La tarea de la violencia contra la mujer no es una tarea solamente del Estado, es una tarea de todos nosotros. Y lo que vamos a tratar de hacer al seguir esta tablita es ver cuál es el papel de cada uno de los aquí presentes. ¿Se puede agrandar entonces o no? Bueno, pero ya se repartió la... Bueno, ok, entonces espero que haya alcanzado para la mayoría y si no voy a tratar de guiarlos a través de esta tarea. De nuevo, el mensaje es muy sencillo. Luchar contra la violencia contra la mujer es una tarea de todos. Tenemos en primer lugar el Estado, ahí me voy a detener más adelante. Después tenemos el sector privado, después tenemos la sociedad civil y después tenemos los medios de comunicación. Esos son los 4 grandes actores en la tarea de prevenir y resolver mediante la atención la violencia contra la mujer. Tenemos entonces 4 actores claves: Estado, sector privado, sociedad civil y medios de comunicación, y tenemos 2 tareas claves. Por un lado, la prevención y por otro lado, la atención a víctimas y sanción a agresores. Entonces, 2 tareas para 4 actores. Ustedes, cada uno de ustedes, estoy seguro, se va a encontrar en alguno de estos. Voy a profundizar más adelante en el tema del Estado, pero
quisiéramos empezar rápidamente describiendo qué le toca a los otros tres actores. El sector privado le corresponde aplicar políticas internas con enfoque de derechos, género e interculturalidad. Y al sector privado le toca también aplicar la legislación. La tarea de la legislación no solamente del Estado. El sector privado tiene que cumplir la legislación sobre la prevención y atención de la violencia contra la mujer. Después tenemos la sociedad civil, tiene dos tareas fundamentales, una tarea de abogacía con respecto a la prevención y una tarea de veeduría con respecto a las acciones del Estado. Y finalmente los medios de comunicación tienen dos tareas. En primer lugar, difusión de mensajes con el enfoque de derecho y en segundo lugar, campañas nacionales contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Entonces son, de nuevo, 4 actores, 2 tareas, y es clave que nos demos cuenta entonces que no es una tarea solamente del Estado. En resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es tareas simultáneas por muchos actores en diferentes frentes. No se trata solamente de quejarse y decir el gobierno no ha hecho, el Congreso no ha hecho. No, todos tenemos una tarea. Y ahora voy a profundizar entonces en lo que corresponde al Estado, pero recordemos, no solamente esta es la tarea. Estas son las tareas específicas del Estado que quisiéramos destacar hoy. Bueno, en primer lugar, tenemos los 3 niveles. Los 3 poderes del Estado. Aquí está el poder ejecutivo, que tiene entonces las 2 grandes tareas de prevención y de atención a víctimas y sanción a agresores. Más adelante vamos a ver entonces las tareas del poder legislativo y del poder judicial. Entonces, veamos, estas 2 tareas se descomponen a su vez en cuanto a la prevención, corresponde una serie de tareas al sector educativo y otra al sector de la salud. Y desde el punto de vista de la atención a víctimas tenemos unas tareas que corresponden al servicio de salud y otras tareas que corresponden al acceso a la justicia. ¿Cuáles son esas tareas? Rápidamente, en el sector educativo necesitamos programas y docentes con competencias para promover 4 elementos claves. Por un lado, derechos humanos; por otro lado, democracia y tolerancia; resolución de conflictos; y autoestima y manejo de emociones. Este paquete de contenidos aplica a muchísimas cosas. Por ejemplo, también los derechos de la juventud, los derechos de la infancia. Pero en este caso en concreto corresponde a los derechos de la mujer a tener una vida libre de violencia. Y la segunda tarea que corresponde al sector educativo es la movilización comunitaria. Todos sabemos que sobre todo en la zona rural, las escuelas son la vida de la comunidad. Si logramos que los docentes y las docentes desde el primer momento eduquen los niños y las niñas para evitar la violencia de género, tendríamos un país distinto. Entonces necesitamos que el sistema educativo no solamente trabaje en la clase, sino que los y las docentes movilicen la comunidad a favor de los derechos de la mujer y en particular contra la violencia. Esas son las tareas del sector educativo. Ahora, en el sector salud, para la prevención, necesitamos que haya, entonces, exacto, gracias, que el sector salud tenga mensajes claros sobre el derecho a una vida libre de violencia. Estamos en la prevención, recordemos. El sector salud tiene que apoyar ese mensaje para todos y todas de que tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y en segundo lugar, necesitamos que los servicios de salud sean proveídos con una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. Aquí el tema de la calidad de la atención.
Sabemos que muchísimas veces la atención en los servicios de salud, el primer problema es que la misma persona que está dando el servicio no tiene un enfoque de derechos, no tiene una visión de género. Y muchas veces la mujer que está siendo atendida es la primera que se siente vulnerada por el médico que no le está dando una atención con una perspectiva de género. Entonces, esa es una tarea pendiente a nivel de la prevención. Ahora, pasemos al lado más conocido de la atención a víctimas. En los servicios de salud y acceso a la justicia hay una guía para la atención de violencia con un enfoque médico-legal que ha sido ya preparada, pero que todavía no ha sido aprobada. La tarea sería aprobar y difundir esa guía, particularmente para los casos de violación sexual. Es una guía muy detallada que todavía requiere la aprobación. Esperamos que se haga pronto. Segunda tarea, centros de atención, centros de emergencia para la mujer. Ahí necesitamos fortalecer la calidad y la eficacia de esos servicios especializados para víctimas. Y después tenemos aquí la necesidad de la gratuidad de la atención de la salud física y mental de las víctimas, y aquí necesitamos otro cambio muy importante en la agresión en el acceso a la justicia, que es la reforma de la ruta crítica para evitar la doble victimización y asegurar la atención integral a la mujer que denuncia. Entonces, fíjense que hay una serie de tareas para el sector salud, otra serie de tareas para el sector de la justicia, y hay varias tareas que son comunes. Pero, de nuevo, necesitamos asegurar que todos estamos trabajando en la misma dirección y que hay coherencia en las acciones. Esto es un rápido resumen de lo que corresponde al sector, al Poder Ejecutivo. Ahora veamos qué corresponde al Poder Legislativo, que hoy nos acoge en su casa. A ver, falta la segunda, exacto. Muchas gracias, aquí estamos. Entonces pasamos las tareas en el sector legislativo. De nuevo, manteniendo la misma división entre prevención y atención. Entonces tenemos, en primer lugar, la aprobación de la nueva Ley de Protección de la Violencia contra la Mujer, que nos decían que está ya muy avanzado el concepto de parte de la Comisión. Esperamos que eso facilite el proceso. Esta nueva Ley de Protección de la Violencia contra la Mujer va a ser decisivo para todo el paquete. Vamos a ver cómo avanzamos en eso. Segunda acción de parte del Poder Legislativo, modificación del artículo 30 de la Ley General de Salud, que permitiría que la denuncia sea una opción de la mujer y no una obligación del sector salud. El problema, según nos han informado, es que fue cuando se estableció que era una obligación del prestador de servicio de salud, se tenía una buena intención, pero en la práctica está resultando contraproducente porque el proveedor no quiere meterse en líos. Entonces, pareciera un mejor enfoque legal darle a la mujer la opción de que ella denuncie. Entonces, esos son ajustes que hay que hacer dentro del proceso. Y finalmente, el artículo 4 de la Ley General de Salud tiene un problema, y es que está obstaculizando el acceso de los adolescentes a los servicios de salud reproductiva. Porque las niñas, sobre todo, a veces también los niños que han sido objeto de abuso sexual, no tienen derecho de acceder al servicio de salud si no son acompañados por un adulto. Y resulta que muchas veces ese adulto es el violador, ese adulto es el abusador. Entonces, la propuesta es cambiar ese artículo para que los jóvenes tengan acceso directo a los servicios de salud. Finalmente, tenemos aquí 3 acciones que corresponden al Poder Judicial que llevarían básicamente a modificar la ley de feminicidio para incorporar el feminicidio no íntimo. Después, un problema fundamental
capacitar a los operadores de justicia en temas de género